Vamos a continuar con lo que vimos la última vez que estuvimos juntos y que creo que fue la introducción de algo muy importante. Te lo quiero recordar. Estábamos conociendo a Dios. De hecho, empezamos con el texto que vamos a poner ahora de Juan capítulo 17, verso 3. El Señor Jesucristo habla estas palabras y estas palabras que hablan nos dan la clave de qué es lo que nosotros debemos estar buscando. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Date cuenta, y lo tratamos de ver la semana pasada, date cuenta de todo lo que implica esta verdad. La vida eterna está condicionada a que conozcan al único Dios verdadero y a quien el único Dios verdadero ha enviado, que no es Mahoma, ni es Buda, ni es nadie más que el Señor Jesucristo. La vida eterna depende del conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es importantísimo. Y además de que es importantísimo como una verdad que si no la cumplimos, no tendremos vida eterna, es importantísimo por todas las implicaciones. Y también es importante porque nos ayuda a enfocar nuestra búsqueda. Nos ayuda a ver dónde invertir nuestras fuerzas, dónde invertir nuestro tiempo en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo. Ahora vamos a Efesios capítulo 1. Un poco considerando esto, el apóstol Pablo lo había entendido muy bien. Y el apóstol Pablo oraba incesantemente para que su grey, para que su rebaño, para que las personas que estaban escuchando el evangelio a través de su boca pudieran realmente conocer al Señor. Dice en Efesios capítulo 1, versos 16 y 17, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Te das cuenta que Pablo sí había captado esa verdad muy bien? Pablo había entendido que la vida eterna depende del conocimiento del Señor Jesucristo. Pablo había entendido que la vida eterna dependía de que las gentes que lo estaban escuchando tuvieran una revelación de Dios aquí adentro. No solamente un conocimiento, eso vimos la otra vez. No solamente saber acerca de Dios, saber cosas acerca de Dios, sino conocer a Dios de forma experimental. ¿Sí? Pablo sabía que de eso dependía la vida eterna, de eso dependía la estabilidad espiritual de las personas que estaban viendo. Las personas de Éfeso, así como las personas de Colosas y las personas de todos los lugares donde estaba Pablo, él sabía que no había poder humano, que no había, muchas veces no podían estar un pastor con ellos, pero que su vida espiritual y después su vida eterna dependían de que ellos tuvieran un conocimiento de Dios, un conocimiento experimental, o sea que todos los días estuvieran teniendo un conocimiento de Dios, todos los días estuvieran caminando con Él y conociéndolo cada vez más, así como cualquiera de nosotros cuando anda todos los días con una persona, la va conociendo cada vez más. Y a pesar de que es una persona igual que yo, no termino de conocerla. ¿Por qué? Porque no termino de conocerla en unas circunstancias o en otras circunstancias diferentes. Con Jesucristo es exactamente lo mismo y más o menos esto es de lo que se trató la otra ocasión. Entonces, bueno, Pablo decía que hacía memoria de toda su gente en sus oraciones precisamente para que Dios les diera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Jesucristo. Y eso es lo mismo que le necesitamos pedir a Dios, ¿sí? Que nos dé ese espíritu de revelación del conocimiento de Él. ¿De qué sirve conocer acerca de Dios si no tienes a Dios en el corazón, si Dios no está haciendo algo en el corazón? ¿De qué sirve saber teología si la persona no conoce a Dios en el corazón, si la persona no está viviendo con Dios todos los días de su vida? Por lo tanto, pidámosle a Dios.
Padre, te damos gracias nuevamente por estar juntos y te pedimos como el apóstol Pablo, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos reveles a Cristo, Señor. Sí, por supuesto, aquí y ahora, Señor, pero sobre todo cuando hayamos salido de aquí, Señor. Sobre todo cuando nos encontremos en nuestros trabajos, en nuestra escuela, cuando nos encontremos con nuestros hijos, con nuestros padres y en las circunstancias que vivamos, Señor, buenas o malas, de enfermedad o de lo que sea, Señor. Te pedimos que tú te reveles a nosotros, que reveles a Jesucristo en nuestro corazón, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de establecer esta verdad, que es una verdad que ojalá nunca se te olvide, que la vida eterna está condicionada al conocimiento de Dios. Esa es una gran verdad, una verdad que si alguien apunta, necesitaría apuntar. La vida eterna depende del conocimiento de Dios. Ahora, es interesante pensar en esto. Algunas cosas que vamos a hablar, espero no sean demasiado abstractas para algunas personas, pero voy a tratar de que sean muy entendibles. Precisamente, cuando hablamos de Dios, hablamos de que es infinito e incomprensible. O sea, nada más date cuenta quién es Dios o cómo es Dios, o imagínate que Él hizo de forma sencilla todo el universo, el cual los hombres, a medida que van conociendo más cosas y que van descubriendo y que van además teniendo más tecnología, se dan cuenta que el universo es incomprensible, infinito. Y eso es una de sus obras nada más. Entonces, realmente nosotros con nuestra mente, siendo personas, siendo criaturas, realmente no podríamos comprenderlo del todo. Sin embargo, Dios se ha revelado a nosotros y Él puede ser realmente conocido, aunque no de una forma exhaustiva, si entienden eso, no de una forma total y absoluta, para eso tenemos la eternidad. Pero podemos realmente conocerlo porque Él ha decidido revelarse a nosotros. Él ha decidido tratar con nosotros, que somos criaturas así de pequeñas. Todas estas cosas tienen, cuando las entiendes y cuando las meditas, tienen un efecto en tu fe. Porque si tú te das cuenta de cómo somos así de pequeñitos y cómo es Dios de grande y de todopoderoso, eso tiene a fuerzas un efecto en tu fe. Pero para que nosotros entendamos un poco mejor el milagro de la encarnación, ¿cuál es el milagro de la encarnación? El milagro de la encarnación es que Dios se hizo hombre. Ese es el milagro de la encarnación. Que Dios, siendo Dios, tomó forma de hombre y vivió entre los hombres. Ese es. Y para que nosotros podamos siquiera entender un poquito de ese milagro, te voy a poner un ejemplo que la verdad es un ejemplo burdo, o puede sonar burdo, pero es un ejemplo que nos aproxima un poco a este milagro. Tú imagínate, no sé, ¿has visto una pulga? Eso es una pulga y eso es un dedo. O sea, eso es, digamos, el contorno de un dedo. Estás entendiendo que es, pues, una criatura pequeñita, ¿no? Ahora, ¿por qué tomo la ilustración de una pulga? Porque de una manera atinada, en la Escritura se menciona al hombre comparado con una pulga en 2 ocasiones, y ambas ocasiones las dice el rey David. No sé si alguno se acuerda de eso, pero luego lo pueden buscar. El rey David se mira a sí mismo como una pulga e incluso dice, y le dice a Saúl cuando lo estaba persiguiendo, ¿qué estás persiguiendo en el desierto? ¿A una pulga? O sea, él a sí mismo se compara como una pulga. Por eso yo elijo una pulga y no una mosca, porque la Biblia habla de una pulga. Pero bueno, el punto es que te compares tú con una pulga y te des cuenta de la diferencia que hay entre una pulga y tú o yo. La distancia es inmensa, ¿sí o no? Sin embargo, no es tan grande como la distancia mía a Dios. Eso es importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque una pulga es una criatura y yo soy una criatura. Y en el otro lado, yo soy una criatura, pero Dios es el creador.
La distancia es infinitamente mayor. Y sin embargo, si tú te comparas a una pulga, te das cuenta que es un animal, pues, increíblemente menos complejo que tú. Y menos importante, por cierto. Pero ahora imagínate que una pulga necesitara conocer al hombre. ¿Cómo podría una pulga conocer al hombre? ¿Cómo podría una pulga conocer a un hombre? Conocer a un ser humano o entender cómo es un ser humano. Evidentemente no lo va a poder comprender a fondo, pero solamente si pensaras que un hombre se hiciera pulga, quizás entonces le podría explicar, entonces le podría decir, entonces le podría explicar cómo son los hombres, qué hacen los hombres, cómo se comportan los hombres, qué pueden hacer los hombres, cómo se reproducen los hombres y todas las cosas acerca de los hombres. Eso es lo más que podría hacer. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Dios mismo se hizo hombre para explicarnos. Por eso la vida eterna está íntimamente relacionada con el conocimiento de Dios y específicamente con el conocimiento del Señor Jesucristo. Y eso tiene implicaciones tremendas, porque todo aquel de cualquier religión en el mundo que no conozca al Señor Jesucristo no va a conocer a Dios de forma adecuada. No va a conocer a Dios de forma que Dios lo pueda salvar. No va a entender la justicia de Dios. No va a entender la gravedad del pecado. No va a entender por qué era necesario la muerte de Cristo. No va a entender muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque aunque pueden entender, porque cualquier persona puede entender cosas de la bondad, pueden entender cosas de la naturaleza, pueden entender muchas cosas, sí, y pueden llegar a la conclusión de que es bueno amarnos, y pueden llegar a la conclusión de que es necesario respetarnos unos a los otros, y que es bueno que no le hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, y pueden llegar a muchas conclusiones, pero de ahí que sin Cristo lleguen al conocimiento de Dios, imposible, es imposible. No pueden llegar al conocimiento de Dios y no pueden ser salvos sin Jesucristo. Ninguna de las personas que está en el cielo está en el cielo sin Jesucristo. Nadie está en el cielo ni por sus obras, ni porque hizo alguna cosa, ni porque dejó hacer alguna otra cosa. Nada, sino solamente por Jesucristo. ¿Sí me entienden? Así que no solamente es importante para nosotros conocer a Dios, es importante también para todas las personas que nos rodean, porque si no conocen a Dios, no van a tener vida eterna. Ahora, es necesario e importantísimo tener el conocimiento correcto de Dios. Y aquí entramos en algunos puntos donde, bueno, mucha gente dice conocer a Dios. Si tú le preguntas a las personas si creen en Dios, te van a decir que sí, muchas de ellas. Hoy en día, bueno, la gente es más atea que antes, pero mucha gente todavía va a decir que sí. Y le vas a decir, ¿y lo conoces? Ah, sí, claro, lo conozco. Yo sé que es Dios, el Padre, y también el Señor Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo. Te van a decir algunos con una cierta teología ortodoxa, y entonces, bueno, pues van a decir que conocen. Pero sin embargo, su vida no dice eso. Su vida dice exactamente lo contrario. Por eso decimos que el conocimiento de Dios no tiene que ver con un conocimiento mental, sino con un conocimiento experimental, en donde la persona que conoce a Dios es transformado precisamente porque conoce a Dios. O sea, a ver, para que vayamos entendiendo, si tú conoces al Dios verdadero, el puro hecho de estarlo conociendo te transforma, te va transformando. Y yo te lo voy a demostrar poco a poco, ¿ok? Además de que es importantísimo que conozcamos a Dios. ¿Por qué? Porque si no lo conocemos, no solamente nuestra vida no va a reflejar lo que tiene que reflejar y lo que Dios quiere, sino que además no vamos a poder agradarlo. ¿Por qué? Porque simplemente no lo conocemos. Así como si tú no conoces a una persona, no sabes lo que le agrada, no sabes lo que le disgusta, no sabes qué conversaciones son las que a lo mejor él quiere hablar, y entonces a lo mejor hablas de otras cosas que la persona se incomoda porque empiezas a hablar de política y tú tienes una postura política exactamente contraria a la que él tiene, y entonces, como no lo conocías, empezó la relación con conflicto. ¿Sí me entienden? Es un ejemplo. Entonces es importante conocer a Dios, porque al conocerlo lo podemos agradar. Y espero que lo único que queramos en esta vida, además de todas las cosas que Dios es bueno y nos da, es agradarlo a Dios. Agradarlo a Él debe de ser lo más importante, porque todo lo demás encaja después de que tú deseas agradarle a Dios. Ahora,
No somos los únicos a través de la historia que queremos conocer a Dios. Desde que el Señor Jesucristo, obviamente antes del Señor Jesucristo y también después, las personas que quieren conocer a Dios han estado de alguna manera anotando, apuntando las cosas que van entendiendo de Dios. Y bueno, se ha llegado, o algunas personas lo llaman de un modo que quizás si has leído algunos libros, vas a encontrar con que hablan de los atributos de Dios. Sí, han escuchado esa palabra, los atributos de Dios. No es más que el que la gente, los estudiosos y también las personas que quieren hacer la voluntad, han identificado algunas características de Dios. Esas características se conocen como atributos, son sus atributos. Esas características que Dios tiene son sus atributos, y entonces se han ido anotando esos atributos, esas características de Dios, que cuando nosotros las conocemos y cuando nosotros las entendemos, y si Dios además nos las revela claramente, entonces no solamente nuestro concepto de Dios es adecuado, sino que además ese concepto de Dios provoca en nosotros la vida correcta, provoca en nosotros gratitud, humildad, provoca en nosotros deseo de santidad, deseo de hacer lo correcto. Eso es lo que provoca el puro conocimiento adecuado de Dios. Esto es importantísimo. Ahora, esto no es distinto a cómo nos relacionamos nosotras las personas. No es distinto porque para entender lo que significa atributos, que son simplemente características, vamos a pensar en nuestras propias conversaciones. Piensa en cuando hablamos de una tercera persona y le estás queriendo decir a alguien cómo es fulanito de tal o menganita, y a lo mejor dices, bueno, es una persona muy, ¿sabes qué? No te acerques mucho a él, no lo contradigas, cuanto más lejos mejor, porque es una persona iracunda y violenta. Esos son atributos, claro, malos, ¿verdad? Pero sin embargo son características que tratan de definir a una persona. Es iracunda y violenta. ¿Qué estás haciendo? Estás tomando ciertos adjetivos, características que están tratando de decir cómo es esa persona. Si tú, y tienes razón, esa persona es iracunda y violenta, la persona que te escuchó sabe un poco más de esa persona. Ahora, ¿qué tal si dice, fíjate que es lindísima, es dócil, es pacífica, cuando vas a su casa, como que sientes paz, ¿no? Así dice la gente. Entonces, ¿qué están haciendo cuando describen a esa persona? Están tomando las características más distintivas de esa persona, te las están poniendo enfrente para que tú, si es cierto lo que tú dices y tu apreciación de la persona es cierto, porque no siempre las apreciaciones de las personas son correctas, no siempre, hay veces que una persona dice, no, esa persona, la conoces y dices, pues no la vi tan indeseable, ¿no? Pero bueno, ya hay apreciaciones que tienen que ver con sentimientos y con cosas del corazón. Pero si es cierto y entonces esa persona sí es dócil y pacífica, ya la estás conociendo un poquito, por lo menos un poquito. Lo mismo si te dicen que esa persona es impaciente, pero sin embargo no es tan impaciente, sino cuando quieres muy racional. O ¿qué tal si te dicen es un hombre muy poderoso? Un hombre muy poderoso. Ha hecho un imperio con sus negocios y con su influencia, pero ¿sabes qué? También es magnánimo y muy generoso con sus empleados o con sus subordinados. ¿Entiende qué te estoy diciendo? Te están presentando a una persona, te están definiendo por medio de ciertas características, quizás las más importantes o las más notables de esa persona, y dice, es poderoso, pero es generoso. Otro podría ser poderoso y podría ser avaricioso o tirano. Sin embargo, este es poderoso y es generoso. Esos son atributos que definen a estas personas. De la misma manera, hay atributos, y se han ido recopilando y tratando de entender, que definen a nuestro Dios. Y cuando nosotros los entendemos, eso provoca en nosotros cambios. Eso provoca en nosotros cosas buenas cuando los entendemos bien. Por ejemplo, vamos a poner unos cuantos atributos de Dios, vamos a ver algunos, no vamos a ver todos, ni mucho menos, no vamos a profundizar, ni mucho menos, pero sí para que te puedas tú tener
una idea de por dónde caminar, una idea de qué buscar, una idea de qué es donde tienes tú que meditar. Por ejemplo, Dios es autoexistente. Qué palabra tan rara, ¿no? Bueno, autoexistente significa que existe por sí mismo. ¿Sabes que tú no existes por ti mismo? Yo no existo por ti mismo, por mí mismo. O sea, si Dios nos quita el hálito de vida, simplemente no existimos, se acabó. Pero Dios no es así. Dios existe por sí mismo. También es autosuficiente, o sea que no depende de nada ni de nadie. Nosotros no somos autosuficientes, nosotros dependemos de que Dios ha hecho las cosas de tal modo que este aire que respiramos nos da el suficiente oxígeno para que podamos respirar, y todos los componentes químicos hace que las cosas que Él ha creado nos den los nutrientes para que podamos vivir, y nos ha dado un cuerpo maravilloso que se defiende de las enfermedades y que, bueno, pero no somos independientes, no somos autosuficientes, y sin embargo Dios sí lo es. Ahora, cuando tú empiezas a pensar en estas cosas, tú empiezas a pensar en un Dios que no es un Dios que lo puede mangonear el ser humano como ha tratado con las religiones. O sea, es un Dios que es mucho más grande. Por eso es muy importante que nosotros entendamos quién es Dios. Porque si nosotros tenemos una concepción de un Dios pequeño, nuestra vida va a ser una vida pequeña. Una vida miserable, una vida de fe, de arriba hacia abajo, y siempre mal, y siempre no pudiendo caminar con Dios. ¿Por qué? Porque el mundo es muy difícil, porque el mundo me atrae, porque todas las cosas. Entonces, cuando tienes un Dios grande, la cosa cambia. Cuando tu Dios, o el Dios que tú concibes, el Dios que has pedido que el mismo Señor te revele en tu corazón, es grande, así tu fe, así tu vida espiritual, así tu testimonio con los demás, así tu poder en contra del pecado, de las tentaciones, etcétera, y en contra, pues, de todas las cosas difíciles que en el mundo tenemos, que sí hay, obviamente. Ahora, más atributos. Dice que es eterno. Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Nosotros somos eternos hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos fin, pero sí tenemos principio. Cuando tú fuiste concebido, tuviste un principio, pero no tendrás fin, porque o tendrás, con la gracia de Dios y su misericordia, vida eterna, o Dios no lo quiera, perdición perpetua, como dice la Escritura. Entonces no estamos aquí de broma. Él es eterno, nosotros somos sus hijos, y Él ha puesto características también en nosotros que se parecen a las suyas. No es esa, por ejemplo, no es la autoexistencia, pero son otras, ahora te voy a decir. Inmutable, no cambia, no está sujeto al tiempo. Que Dios sea inmutable, o sea, que no cambie, es muy bueno para nosotros. Porque no tenemos un Dios que depende de sus humores, ¿no? Depende de cómo se siente, ¿no? No depende de sus emociones, si se siente bien o se siente mal. Y hacen como muchas veces hacen los padres o las mamás, que cuando se sienten cansadas, entonces están hartas de sus hijos y entonces les gritan, y después, como no están comportándose con principios, sino con sus emociones, pues después, cuando están haciendo lo malo, les permiten hacer lo malo, porque en ese momento no quieren, pues, romper el momento. Y entonces, bueno, Dios no es así. Dios es estable. Dios no cambia y nunca ha cambiado. Entonces, además de muchas cosas que significa, por lo menos sabes algo. Si la Biblia dice que por estas circunstancias Dios bendijo a unas personas, hace esas mismas circunstancias, Dios te va a bendecir. Si la Biblia dice que por esta rebelión y por esta forma de ser Dios los castigó, en aquel tiempo donde dice la Biblia, ten por seguro que si haces lo mismo te va a pasar. Y en esa forma nosotros podemos caminar de una forma adecuada. Nosotros podemos caminar sabiendo cómo es Dios, sabiendo cómo debemos comportarnos, etcétera, etcétera. Ahora, otra más: omnipotente, omnisciente y omnipresente. Son palabras difíciles, es verdad, pero sin embargo
tampoco son tan difíciles cuando se entienden, ¿no? Omnipotente quiere decir todopoderoso, todo lo puede. No hay nada que no pueda hacer. Imagínate que tú estás implorando a un Dios que todo lo puede hacer. ¿Para dónde se va tu fe? Se va para arriba. Ahora, omnisciente, todo lo sabe. Un Dios que todo lo sabe. Eso de que todo lo sabe es bueno porque sabe de lo que estás pasando, y es de mucha responsabilidad porque también sabe lo que estás pensando y sabe lo que estás haciendo y sabe todas las cosas que hay dentro de ti. Entonces eso también te llena de responsabilidad. No sé si me estás entendiendo que el conocimiento y el entendimiento de los atributos de Dios, de las características de Dios, tratando de entender un poquito cómo es Dios, todo eso te tiene que afectar. Si tú crees en un Dios que no le interesa a la humanidad, si tú crees en un Dios que no puede conocer dentro del corazón, si tú crees en un Dios así, ¿cómo va a afectar eso tu corazón? ¿Cómo va a hacer que una persona hipócrita deje de ser hipócrita si no entiende que Dios puede mirar lo que hay dentro del corazón? Pero si una persona sabe que Dios puede ver las intenciones del corazón, puede ver todo lo que hay adentro, esa persona va a decir: ¿qué caso tiene ser hipócrita? ¿Qué caso tiene actuar de una manera delante de una persona o delante de un pastor o delante de un ministro o delante de quien sea y después ser otra persona si Dios me conoce perfectamente por dentro? Y omnipresente es lo mismo, está en todos lados al mismo tiempo. O sea, Dios puede estar contigo siempre. En un sentido, te podrían meter en el calabozo más profundo y nunca estarías solo, porque Dios está contigo o puede estar contigo, y de hecho lo ha prometido, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, entender todos estos atributos te lleva a un conocimiento mayor. Claro que el problema es que esto lo puede saber cualquier persona. El asunto es que puedas meditar, puedas recapacitar y puedas entender cómo esto puede afectar tu vida espiritual y tu cristianismo. Hay más atributos, te digo que no nos vamos a meter mucho. Si quieren, pongan los otros de otro tipo. Estos atributos, algunos de ellos, en cierta medida nos los ha heredado a nosotros también. Los otros no, nadie de nosotros puede ser omnipresente, ni todopoderoso, ni nada de eso. Pero habla que Dios es santo. La santidad habla de la pureza moral, entre otras cosas, lo veremos en otra ocasión. Dios es recto, la rectitud es otro atributo. Es siempre congruente, Él se comporta rectamente, juzga rectamente, lo mismo su justicia es justo. No le importa si el que está enfrente es pobre, es rico, es letrado o es ignorante. No le importa el color de su piel, no le importa absolutamente nada, Él es justo. Pero también otro atributo de Dios es que Dios es amor, como dice la Escritura. Y eso evidentemente nos lo ha heredado a nosotros. Si te das cuenta, tanto la rectitud como la justicia, como el amor, la misericordia, la bondad, nos la ha heredado. Lo que no nos ha heredado obviamente es la soberanía. Dios es el gobernador indiscutible. Ahora, nuevamente, si tú crees que Dios es misericordioso, pues creo que lo que va a provocar en tu corazón es que tengas esperanza. O sea, si yo sé que Dios es misericordioso, no importa donde yo haya vivido, no importa lo que yo haya hecho, no importa lo que haya hecho mi hijo, hay una oportunidad para él, porque Dios es misericordioso, porque Dios es amor y es bondadoso, y ha hecho salir su sol y da su lluvia a los buenos y a los malos, siempre con la idea de que entendamos de que Él no quiere castigar al culpable, sino que el culpable se arrepienta. Entonces eso me da esperanza para seguir quizás pidiendo por él o pidiendo por ella, o yo mismo me da esperanza y no me caigo en la desesperanza donde me siento que ya estoy más allá de la redención, donde siento que Dios ya no me quiere y cosas así, porque Dios no es así. Obviamente todos estos atributos que estamos hablando están de alguna manera apoyados con versículos bíblicos, nada más que no lo voy a hacer ahora porque si no nos tardaríamos 3 horas, ¿no? Entonces, todo esto es solamente una semblanza, esto es solamente una idea
para que tú entiendas que si tú entonces sí agarras y dices, a ver, ¿cómo es esto que nos platicó? Y empiezas a querer entender y le pides a Dios, como el apóstol Pablo decía, espíritu de revelación y de sabiduría para que podamos conocer a Dios, y empiezas a ver cada uno y a ver cómo eso afecta tu vida. Bueno, pues entonces te asegura que entonces tu vida va a ser transformada. El verdadero conocimiento de Dios va a transformarte, va a producir humildad, va a despertar en ti, y ahí sí pregúntatelo tú, adoración profunda. Si una persona vive con Dios y está consciente de lo que Dios ha hecho con él, no solamente esta semana, sino toda la vida, cuando viene a un lugar de adoración, esa persona naturalmente empieza a recordar y empieza a dar gracias y empieza a sentirse muy en deuda con Dios, muy en deuda con Él, y empieza a tener un cariño pues que de otra manera no se hubiera despertado. ¿Por qué? Porque está entendiendo su misericordia, porque está entendiendo su gran amor, porque está entendiendo que en su vida pasada, ¿cuántas veces provocó a Dios? ¿Cuántas veces hizo cosas que en vez de que terminaran mal, terminaron bien? Y que Dios no permitió que se muriera en aquel accidente, o que se muriera en aquella enfermedad, o que lo que sea. Vienen a la mente todas estas cosas, viene a la mente todo lo que Dios ha hecho por uno y cómo Dios no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, y entonces eso despierta una adoración real. No una adoración aquí y después una vida mala, no, sino una adoración aquí y una vida también de adoración. ¿Cómo es una vida de adoración? ¿Cómo es una vida de alabanza? Es una vida que agrada a Dios, una vida que habla bien de Dios. Eso es una vida de alabanza, ¿no? Ahora, los atributos de Dios, todas estas características, la verdad es que pues hemos visto que no siempre se entienden, y hemos visto también que unas se sacan, se desproporcionan, o sea, que unas se sacan, se hacen más grandes, porque todas estas características no están peleadas unas contra otras. El hecho de que Dios sea bueno no está en conflicto con que Dios sea justo. El hecho de que Dios sea misericordioso no está en conflicto con que a Dios hay que temerlo. No está en conflicto. O sea, es todo, como que todo está en equilibrio. Pero muchas veces se saca de equilibrio. Las personas no entienden y entonces empiezan a pensar en un Dios que es puro amor, que es pura misericordia, y entonces resulta que pues no se dan cuenta de que lo están sacando de proporción, y entonces dejan de ver que también Dios es justo y que no va a tener por inocente al culpable, por ejemplo. Lo dejan de ver, y entonces ¿qué están haciendo? Un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Y eso sí es un problema. Es un problema porque puedes tú, por no entender las cosas o por no querer, mira, por lo general es porque la gente no quiere entender, no es porque la gente no entienda. Dios no tiene ningún problema con las personas que podemos no entender todas las cosas a la primera. Él no tiene ningún problema. Donde tiene problema Dios es con las intenciones del corazón. Las personas no quieren conocer a Dios porque no les interesa conocer a un Dios justo, porque quieren seguir quizás haciendo sus pecados. Y por esa manera, y por eso entonces prefieren el Dios que se predica allá, porque es un Dios como muy bueno y como muy tolerante. Sí, pero no es el Dios de la Biblia. Tengan cuidado, porque no es el Dios de la Biblia. Así como tampoco es el Dios de la Biblia cuando lo desbalancean y lo ponen como un Dios terrorífico. Dios no es un Dios terrorífico que está viendo la ocasión para terminar con su creación. Dios no es así. Y sin embargo, algunas religiones han hecho eso para tener, de alguna manera, a su pueblo, al pueblo, por ejemplo, la Iglesia Católica en el medievo y todo eso, y pues, han querido evolucionar, pero nunca conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero en aquellos tiempos tenían a la gente aterrorizada. ¿Para qué? Para que estuvieran ahí, para que pudieran tenerlos controlados y para que los pudieran tener dominados, como cualquier rey domina a su pueblo.
de esa manera. ¿Y cómo lo hacían eso? Bueno, habían desbalanceado los atributos de Dios y entonces la gente estaba aterrada y entonces la gente decía, es que si nace mi bebé y yo no lo bautizo y no soy súbdito de la iglesia tal, y pues entonces mi bebé se va a perder, se va a ir al infierno, hay que bautizarlo. Y entonces así, por ese terror a la muerte, por ese terror a un Dios que no es el Dios de las Escrituras, tenían a la gente cautiva. Lo mismo sucede si tú desbalanceas para Dios a la derecha o a la izquierda, da igual. Puedes tú conocer a un Dios hoy en día, que además está muy de moda hoy en día, un Dios como que es, no sé, lo único que es como un facilitador del bienestar de los hombres. Parece que es un Dios que está solamente preocupado en que el hombre se sienta bien. ¿Es así Dios? ¿Dios tú crees que está preocupado porque el hombre se sienta bien? Por supuesto que Dios quiere que nos sintamos bien, pero también quiere que nos sintamos bien cuando estamos bien con Él. A Dios no le interesa a Dios le interesa que tú tengas vida eterna. A Dios no le interesa que siempre te sientas bien o que siempre seas feliz. Aquí hemos conocido, la gente predica un Dios que más bien es un compañero, pero no es un rey. No es alguien que puede demandar servicio, que alguien que puede demandar obediencia, sino solamente un compañero, un Dios preocupado por el hombre, pero no un soberano. Un Dios cercano, es verdad, Dios es cercano, pero también es temible. Pero sin embargo, si predicas solamente que Dios es cercano y que Dios ama tanto al pecador y tanto al pecador, ¿qué resulta? La gente no quiere ni cambiar. La gente no tiene temor de Dios. La gente no quiere dejar sus malos caminos. La gente no quiere reconciliarse con su prójimo. La gente no quiere perdonar a los que le han hecho daño. Un Dios amoroso, pero no santo. Todo esto es no conocer a Dios. Ese Dios que estamos platicando encaja muy bien con la cultura moderna y que provoca adoración superficial, predicación centrada en el hombre, como si el hombre fuera lo más importante. ¿Qué es más importante, el hombre o Dios? Pues Dios. Si nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios, si hemos sido creados para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia, o sea, para la gracia de Dios, para que la gente entienda la gracia de Dios. Y sin embargo, la predicación termina siendo centrada en el hombre. No produce reverencia y, tú lo has visto, no produce transformación real. Todos los lugares y personas que se dicen que son cristianos, la verdad es que hay que ver. ¿Por qué? Porque yo no dudo que habrá cristianos, yo no dudo que en las congregaciones haya cristianos, alguno, pero hay mucho que no son cristianos. ¿Por qué? Porque muchas veces la predicación está mal encaminada. Muchas veces la gente no está conociendo al Dios de las Escrituras. Las personas que en las congregaciones están buscando a Dios, buscan a Dios no solamente en la predicación, sino buscan a Dios en su palabra, en la palabra de Dios y en la oración buscando al Señor. Eso también lo vimos la semana pasada. Dios puede transformarnos, pero dependemos de la palabra de Dios. No hay otra forma donde tú puedas conocer a Jesucristo que con la palabra de Dios. No hay otra forma que puedas entender quién es Dios sino en la palabra de Dios. Y no lees la Biblia. ¿Qué quieres? Dependes de lo que te prediquen. Entonces la verdad, eres alguien que no sé, o sea, dependes de lo que te están predicando, tu alimento es lo que te están predicando y no te estás alimentando tú en la verdadera fuente. Lo que hable un predicador, si ese predicador tiene buenas intenciones, si ese predicador está buscando a Dios, si ese predicador pasa tiempo con Dios, si ese predicador está realmente queriendo entender lo que dicen las Escrituras, pues va a ser bueno lo que te hable, pero no puedes depender exclusivamente de eso. Tú tienes que buscar, tú tienes que meterte en las Escrituras. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, estas dan testimonio de mí. Y entonces tú lo tienes que hacer, pero si no te das el tiempo, si toda tu vida se te va como el agua entre las manos, si toda tu vida se pasa la semana y no sabes ni en qué se pasó, pero no tuviste tiempo ni de descansar, ni de meditar, ni de leer, ni de orar, preocúpate, porque cualquier día de esto te llaman a cuentas. Y entonces vas a decir, oye, ¿y qué hice yo de mi vida? ¿Y por qué puse lo más importante para después? ¿Por qué no prioricé las cosas? ¿Por qué no hice primero lo que era más importante y después lo que no era tan importante? Y después lo trivial. ¿Por qué no lo hice? Y la verdad es que esta es responsabilidad de cada uno de nosotros.
creo que va claro, ¿no? No quiero que no sea pues algo claro, que se pase de abstracto, ¿no? Ahora vamos a Hebreos capítulo 3. Cuando tú entiendes estos atributos que estamos hablando y otros, porque no son los únicos, o Dios te los hace entender, todo esto, como ya hemos mencionado, tiende a transformarnos. Te decía yo que entender y creer que Dios es omnipresente, o sea que puede estar en cualquier lado y en todos los lados al mismo tiempo, y es omnisciente, o sea que sabe todo, nos evita la mentira, la falsedad o la hipocresía. Lee este verso, dice Hebreos 4:13, dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Dónde queda la hipocresía? Una persona cree en esto y cree en un Dios que es así, un Dios que está definido en parte por lo que dice aquí, y dime tú si no va a evitar la mentira, si no va a evitar la hipocresía, si no va a evitar el estar haciendo cosas en oculto, si sabe que Dios es el que lo está viendo y lo ve en cada momento y que no hay nada que no esté abierto delante de sus ojos. Los más íntimos pensamientos, las acciones hechas en la oscuridad más oscura, están abiertas, clarísimas delante de Dios. ¿Quién quiere ser hipócrita con un Dios así? Por eso te digo que los atributos de Dios, cuando tú los entiendes, esas características, y crees y Dios te las revela, te transforman. Lo mismo si entiendes que Dios es todopoderoso y que no hay nada que Él no pueda hacer. Obviamente incrementa tu fe, o te llena de esperanza su misericordia. O cuando entiendes el amor de Dios y la definición de amor que Dios da. Hay un pasaje en la Biblia que es 1 Corintios 13 que habla exclusivamente de las características del amor. El amor es sufrido, el amor es esto y el amor es lo otro, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes eso y cuando entiendes el amor de Dios, tanto como lo aplica Él a ti, como tú lo debes aplicar a tus semejantes, entonces, a lo mejor empiezas a amar a tu hija sin ser esclava de tus emociones, o empiezas a amar a tu marido o amar a tu esposa como dice la Biblia que es el amor verdadero, y no dependiendo de lo que te están enseñando en el mundo, de lo que es el amor, que siempre están equivocados porque siempre lo enfocan mal, o no sé. Entonces, de la manera como lo dice la Escritura y como Dios lo ha demostrado con nosotros, entonces tú empiezas a amar de la forma correcta. ¿Y todo por qué? Porque entendiste algo que el Señor te reveló, tanto de su amor hacia ti como del amor que tú tienes y debes tener con tus semejantes. O recapacitar en la justicia de Dios. Sabes que Dios es recto, sabes que Dios no va a tener por inocente al culpable, pero tampoco va a tener por culpable al que es inocente. Él es justo, y entonces eso te lleva, pues por un lado, a estar tranquilo, y por otro lado también te lleva a decir, bueno, necesito hacer las paces con Dios, porque si no hago las paces de Dios voy a terminar mis días en el lado incorrecto, en donde no querías. Ahora, ¿esto qué provoca? Si tú entiendes que Dios es justo y que tus acciones y mis acciones no solamente son vistas, sino van a ser juzgadas, ¿qué provoca? Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este pasaje, sobre todo la primera parte, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, lo encuentras en más ocasiones en la Biblia. Y está claro, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una persona que sabe que Dios es recto, una persona que sabe que Dios es justo, una persona que no quiere ofender a Dios, va a caminar pensando lo que hace. Va a tomar decisiones bien pensadas y bien consideradas. No va a estar en su vida dando pasos alocados ni nada de eso. ¿Por qué? Porque sabe que un día va a estar delante de Dios, y por lo tanto, como además no tenemos nosotros control sobre la vida ni sobre la muerte, pues entonces la persona que teme a Dios va a ir cuidadosamente. Y cuando una persona anda cuidadosamente, pensando en lo que va a hacer y tomando en consideración muchas cosas para tomar decisiones,
¿cómo termina siendo esa persona? Sabia. Por lo tanto, eso es lo que significa. El que teme a Dios no va a hacer las cosas a tontas y a locas. El que teme a Dios va a tomar decisiones con cautela, va a tomar y va a dar pasos de forma que, pues, entiende quién está viendo y entiende a quien no quiere tampoco ofender. Ahora, ¿qué prefieres? Ya estamos acabando. ¿Qué es lo que quieres? Porque realmente depende de ti. Depende de cada uno de nosotros el que dirijamos nuestros esfuerzos en conocer a Dios. Depende de cada uno de nosotros que nuestra fe crezca o que no crezca. ¿Por qué? Porque va a crecer dependiendo de si crees en el Dios verdadero y si lo conoces cada vez más. Lo bueno de esto, que creo que también lo dijimos la semana pasada, es que no vamos a terminar de conocer a Dios. No vas a acabar, nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Por lo tanto, siempre tenemos más que aprender, siempre tenemos más que entender, siempre tenemos más que nos puede ser revelado en el corazón. Y de esta manera nuestras vidas van a ser distintas. ¿Qué es lo que queremos? Realmente es lo que queremos. Queremos que lo que nos queda de vida lo vivamos como Dios manda. Que representemos en nuestro matrimonio, que representemos como hijos o como padres, representemos a Dios como lo debemos de representar. Lo debemos representar y como Él se merece. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quizás es un texto un poquito complicado, si lo lees más despacio, lo puedes entender mejor. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Haz de cuenta que estás mirando y lo que estás viendo es la gloria del Señor, pero además es un espejo. En otras palabras, ¿a quién te quieres parecer? Si te quieres parecer a Cristo, entonces tienes que mirar a Cristo. Tienes que ver quién es Él, tienes que ver cómo actúa Él, tienes que entender muchas cosas que no se te pueden explicar desde un púlpito. Muchas cosas que descubres si oras, pero si no oras no descubres nada. Y si cuando oras tienes en la cabeza que no te puedes sacudir todas las cosas de la vida, entonces estás desbalanceado en tu búsqueda y tienes que poner alguna solución. ¿Por qué? Porque la verdad es que no nos podemos dar el lujo en este mundo, a la velocidad que se está moviendo y la forma tan poderosa que tiene para influir para mal el mundo, no puedes darte el lujo a no tener tiempos con Dios. No puedes darte el lujo. ¿Sabes que tienes un enemigo? ¿No lo crees? ¿Cómo no lo crees? Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sabes que tienes un enemigo que se llama Satanás. Sabes que tienes un enemigo que está como león rugiente viendo a quién devorar. Y tú no te tomas tiempos para buscar a Dios. Qué peligroso. Honestamente, qué peligroso. Por eso depende tanto de nosotros el que nuestro cristianismo sea estable, el que nuestro cristianismo sea un cristianismo que honre a Dios y un cristianismo que los demás vean y quieran imitar. Pero no hay manera de llegar a eso si nosotros no tenemos la voluntad y la responsabilidad personal. Créeme que en las congregaciones donde las personas piensan que la responsabilidad recae en el pastor de alimentarlos, es cierto hasta cierto punto. Nada más hasta cierto punto. Desde luego que conviene que una persona que predique el evangelio lo haga de la mejor manera posible y con el mayor conocimiento de las escrituras posible. Sí, pero no podemos depender de la predicación solamente. Más bien de lo que tienes que depender es del Espíritu de Dios y es de tu necesidad, de tu hambre y tu sed de justicia, de tu hambre y tu sed de la palabra de Dios. Y entonces, cuando tú buscas, entonces encuentras a Dios. Cuando pides, entonces se te da. Pero eso depende de cada uno de nosotros. La verdad es que no vas a ver a Cristo en Netflix. No vas a ver a Cristo en la multitud de distracciones que tenemos en nuestra vida cada semana, durante la semana. No vamos a ver a Cristo ahí. Necesitamos apartarnos, como dijo Cristo.
Necesitamos ir y cerrar las puertas y apagar el teléfono y hacer todas las cosas que sean necesarias. ¿Para qué? Para que podamos entender y Dios nos pueda hablar. Si tú, que es lo que tú puedes hacer, es tu colaboración. Ahora, porque una persona se aparte, muchas personas se apartan, muchos monjes budistas y muchas personas se apartan para que Dios les hable y Dios no les puede hablar porque no les habla, porque no creen en el Señor Jesucristo. Pueden entender muchas cosas de sus pensamientos, pueden llegar a muchas conclusiones que tú quieras, pueden estar ahí imaginándose cosas, pero no pueden llegar al conocimiento de Dios sin el Señor Jesucristo. No por el hecho de apartarse, Dios te va a hablar, no. Pero si tú te apartas y además buscas en las Escrituras, es el único lugar donde puedes encontrar. Si tú buscas en las Escrituras y si tú estás buscando al Señor y te das el tiempo, estás colaborando con el Espíritu. El Espíritu quiere hablarte y tú estás colaborando. ¿De qué manera? Estás colaborando apartándote, estás colaborando quitando todas las distracciones que tú puedas quitar y estás colaborando con el Espíritu Santo de modo que estás yendo a escarbar y buscar tesoros en donde se pueden encontrar, que es en su palabra, y entonces tú haces eso, tú estás colaborando con el Espíritu Santo, y entonces va Dios a bendecirte, Dios te va a bendecir, vas a encontrar, Dios te va a transformar de gloria en gloria. Pero si tú no colaboras y haces tu parte, Dios no te puede hablar, Dios no te puede bendecir, Dios no puede transformarte de gloria en gloria, para que veas lo importante que es. Y no se te olvide, así como tenemos un Dios maravilloso, tenemos un enemigo que está ansioso, según dice la Escritura, para que nosotros nos perdamos. En una buena parte depende de nuestra actitud y nuestra colaboración. Yo quiero colaborar con Dios. Yo quiero colaborar. Yo sé que no por mí Dios me va a hablar, pero si yo colaboro y busco el lugar, y busco el momento, y busco en dónde, que es en la palabra, entonces entiendo que Dios va a hacer conmigo lo que Él ha dicho que quiere hacer conmigo. Así que bueno, meditar en los atributos que hemos hablado. La cosa es responsabilidad personal, cada uno. Y entonces cuando nosotros permitimos que Dios vuelva a ser el centro, entonces todas las cosas cambian. Dios no es el medio para que nosotros no tengamos enfermedades o para que nosotros seamos felices. No, sí es cierto que cuando andamos con Dios somos felices, pero Dios no es el medio para que nosotros nos sintamos bien. No, vamos a tratar de entender quién es Dios. Vamos a tratar de conocer mejor a Dios y entonces todas las cosas van a caer bien en su lugar. Así que bueno, esto es lo que por ahora vamos a seguir hablando de conocer a Dios, vamos a seguir hablando de algunos de sus atributos donde nos vamos a meter un poquito más que pueden darnos más entendimiento, pero creo que esto por ahora es suficiente para que nosotros pues tengamos una semana en donde demostremos que lo que hemos escuchado es cierto, que lo que hemos escuchado nos ha de alguna forma afectado y que nos ha afectado para bien y que nuestra semana sea más espiritual, muy probablemente, de lo que ha sido. Y bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra porque es una lámpara a nuestros pies, Señor, porque es lumbrera nuestro camino tu palabra, Señor, y lo que queremos es conocerte, Dios. Queremos conocerte de modo como dice la Escritura. Queremos que tú nos ayudes y te reveles a cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí. Y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.